predicar la palabra. Amén. Vamos a invitar en esta oportunidad a nuestro hermano David, quien nos va a estar compartiendo la palabra de Dios. Amén. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Amén. Amén, queridos hermanos. Estoy solo. ¿Cuántos están alegres de estar aquí un día más en la casa del Señor, queridos hermanos? ¿Cuántos están alegres de poder ver a su hermano, a su hermana, con el que tal vez se lleva más, con el que siempre charla? ¿Cuántos están felices, hermanos? ¿O han venido tristes? ¿Han venido tal vez agobiados? ¿Cuántos estamos gozosos, hermanos? Amén. Bueno, el día de hoy me toca el privilegio y el honor de ser el portavoz de la palabra del Señor. Así que les pido con mucha humildad que de su atención y por sobre todas las cosas que preparemos nuestro corazón para poder escuchar la palabra del Señor. Queridos hermanos, la palabra del Señor tiene poder. La palabra del Señor es viva cuando es recibida con un corazón dispuesto. Eso es lo importante, un corazón dispuesto a recibir la palabra. Así que, hermanos, les pido ahí su atención. Iniciamos con una pequeña oración antes de escuchar la palabra del Señor. Amado Señor, gracias por permitirnos estar aquí un día más, Señor, poder alabarte, adorarte y ahora poder tener la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Te pido que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. Seas tú obrando por medio de tu palabra en cada una de nuestras vidas, Señor, sembrando esa semilla para que el día de mañana dé fruto. Gracias, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Quiero empezar esta prédica haciendo quizás unas pequeñas preguntas, una serie de preguntas a modo de introducción, ¿no? Queridos hermanos, ¿cuántos quieren más dinero en sus vidas? Sinceramente, no es malo. ¿Cuántos quieren ganar más de lo que ganan quizás? ¿Cuántos quieren tal vez lograr comprar esa casa que sueñan? ¿Cuántos quieren conseguir el trabajo que sueñan? ¿Nadie? ¿Cuántos anhelan tal vez, no sé, una mejor posición económica? O tal vez una mejor posición social. ¿Cuántos anhelan el éxito en sus negocios? Crecer y ser grandes. Consciente o inconscientemente yo creo que todos en algún momento anhelamos esas cosas, ¿no? Que no está mal, no está mal. Lo malo está en afanarnos en esas expectativas, en esos sueños, en esos anhelos. Lo malo está en poner nuestro corazón en esos deseos, en esos anhelos. Queridos hermanos, en nuestra época actual, por decirlo de alguna manera, vivimos en una cultura del querer más y más y más y más. Y esto se debe a tal vez nunca llegar a estar conformes con algo. Siempre queremos más. Solo darles un ejemplo, no sé, podemos conseguir con mucho esfuerzo quizás nuestro primer autito. Tal vez bien humilde, bien sencillo, con mucho esfuerzo, ¿no?
pero luego ya estamos mirando otro modelo. O podemos partir desde algo más sencillo, de un celular, que quizás muchos jóvenes o adolescentes anhelan tener un celular, tal vez para jugar juegos, para diferentes cosas. Y se conforman al inicio con cualquier celular. O sea, es una maravilla tener un celular para un adolescente. Es un sueño, al menos para mí era así. Y cuando ya lo tienes, pues pasa un tiempo y ya te cansas y quieres algo mejor. Quieres un nuevo modelo, o ves que las publicidades, el marketing en redes, en todos lados, y dices, wow, esto está mejor, o esto tiene mejores características, o esto va a poder rendir para más cosas. Y así con todas las cosas que podamos tener, ¿no? ¿Cuántos aquí no están estudiando en la universidad? ¿Cuántos están anhelando ser profesionales? ¿Cuántos ya son profesionales? ¿Y cuántos están trabajando? ¿Cuántos están anhelando tal vez un mejor trabajo, un mejor sueldo, una mejor posición? Queridos hermanos, esto no tiene fin, por si acaso. En esta vida no vamos a poder conseguirlo todo, porque siempre va a haber, por más alto que llegues y lejos que llegues en esta vida, siempre van a haber aún más cosas, más y más y más cosas. Repito, no está mal anhelar el bienestar, una estabilidad económica. Lo malo está en afanarnos y colocarnos, Señor, a tener un ahí, dejando de lado, por decirlo de una manera, Señor, a Dios. Eso cambia absolutamente todo el panorama. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Cuando empezamos a afanarnos y a estar en esta cultura del querer más y más y más, queridos hermanos, algo en nosotros va muriendo, y es algo muy importante, y es un tema del que el día de hoy he venido a hablar, que es del ser agradecidos, del agradecimiento para con Dios. La prédica de hoy la he titulado Un corazón agradecido. Un corazón agradecido. Queridos hermanos, la gratitud no tiene o no debería tener relación con nuestros sentimientos, sino que la gratitud debe de ser una decisión de parte de nosotros para con el Señor. ¿A qué quiero llegar? No necesitas agradecer necesariamente cuando llegues a lo que logras o cuando obtengas o lo que soñabas, por decirlo de alguna manera. Y la gratitud proviene de reconocer principalmente que no somos autosuficientes, sino que dependemos de la bondad de Dios. Cuando entendamos esto, queridos hermanos, no vamos a parar de agradecer, nunca, nunca, nunca. Les pido ahí, por favor, que abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Vamos a leer una bonita historia con un gran mensaje. Muchos quizás ya lo conocen, y en este día vamos a recordar, y para los que no conocen, pues vamos a aprender de esta historia que ha vivido nuestro amado Señor Jesús. Lucas capítulo 17, versículo 11. ¿Ya lo tienen, queridos hermanos? ¿Cuántos lo tienen? Esta es la historia de los 10 leprosos que nuestro Señor Jesús ha limpiado. Y voy a empezar leyendo, ¿no? Y a ver si me ayudan con las imágenes que he ido pasando. Había un mapa al inicio. Dice así, Lucas capítulo 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Algunas versiones más actuales dicen que estaba entre la frontera de Samaria y Galilea, para que nos ubiquemos, ¿no? Espacialmente. Estaba ahí Jesús. ¿Y qué pasa? Y al entrar en una aldea, dice, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Queridos hermanos, para los que no, queridos hermanos, es una enfermedad que deteriora toda la piel, todos los nervios, e incluso cuando empieza a avanzar aún más, empieza a deteriorar incluso nuestros órganos.
dependiendo del nivel de avance que tenga, ¿no?, la enfermedad. Y aquí estaban 10 leprosos. 10 leprosos, dice, los cuales se pararon de lejos. Un pequeño detalle. ¿Por qué se pararon de lejos? Queridos hermanos, en la época de Jesús, la lepra era visto como algo muy malo por las personas. Era a su vez también muy contagioso. En esas épocas, ¿qué se hacía? Cuando alguien se contagiaba de lepra, primero pensaban que quizás había hecho algo malo, pecado. ¿Y qué hacían? Los sacerdotes los excluían de las aldeas, de las ciudades, y ellos se tenían que buscar la vida alrededor, afuera, buscarse la vida, en pocas palabras. Estaban destinados a su suerte, por decirlo de alguna manera, y no se podían acercar, no se podían. Entonces aquí dice, los cuales se pararon de lejos. Estos 10 leprosos se acercan a Jesús, bueno, de lejos, y alzaron su voz, dice, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y dice el versículo 14, cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aquí tenemos algo interesante igual en el versículo 14. ¿Jesús podía haberlos sanado inmediatamente a los leprosos? Claro que sí. Ni siquiera hubiese tal vez pedido nada y les hubiera dicho: sean sanos, y ya, son sanos. Pero ¿qué dice Jesús aquí? Jesús les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Como antes les decía, ellos excluían a estas personas, ¿no?, cuando se enfermaban, de las aldeas, de las ciudades. Muchos quizás tal vez ni entendían por qué o para qué. El punto es que estos 10 leprosos obedecen, hacen caso. Y mientras van, ¿qué dice? Fueron limpiados, fueron sanados. Aquí hay una bonita enseñanza que muchas veces nosotros pedimos, estamos en una situación difícil, pero solo pedimos y no escuchamos la voz del Señor. No escuchamos lo que Él quiere decirnos. Y el Señor nos puede venir a hablar por diferentes medios, diferentes maneras, no necesariamente de una manera audible. Puede hablarte por medio de un hermano o de una hermana, por medio del pastor, por medio hasta de un niño. Entonces, es muy importante en estas situaciones tener un corazón sensible a la voz del Señor para poder ver qué es lo que debemos hacer. Muchas veces pedimos, yo estoy seguro que muchas veces han pedido y a veces pareciera que el Señor no responde o el Señor está en silencio, pero muchas veces nosotros estamos tan metidos en nuestro problema, en nuestra realidad, que no le damos el espacio al Señor para poder escuchar su voz, ya sea hasta incluso por medio de su palabra o una voz que llega a tu corazón. Sigamos la lectura. El versículo 15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Algo nuevamente, otra cosa que recalcar aquí. Solo uno vuelve a dar gracias. Solo uno vuelve, solo uno se postra rostro a tierra y agradece al Señor y lo glorifica. Y lo más interesante de esta historia es que esta persona es samaritana. Queridos hermanos, contextualizando un poco, los judíos y samaritanos se llevaban muy mal. No se veían con buenos ojos. Principalmente los judíos veían a los samaritanos con ojos malos, los veían como impuros, porque estos eran del pueblo del Señor que se habían ya mezclado antes con los gentiles y han empezado a tener familia y demás. Entonces los judíos como tal
les reprochaban de decir que son impuros, que no son realmente hijos del Señor y bla, 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 y ellos se creían los verdaderos hijos del Señor. Pero aquí la historia nos muestra que ¿quién viene a agradecer? El samaritano. El samaritano, y se postra en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Queridos hermanos, la gratitud es producto de un corazón humilde. La gratitud no va a venir de un corazón orgulloso, no va a venir de un corazón ocupado en otras cosas. La gratitud solo viene de la humildad, de reconocer nuestra posición delante del Señor. Ahora viene una pregunta: ¿qué pasa con los otros 9? ¿Por qué estos no vienen? ¿Qué habrá pasado? O sea, las escrituras aquí no dicen exactamente, ¿no?, por qué no han venido ellos. Pero imaginémonos un poco, o imaginemos la situación. Podría pasar que quizás algunos se hayan sanado y al ver el milagro, asombrados, tal vez asombrados del milagro, hayan ido corriendo a sus familiares, a sus amigos, a sus propios hijos, hermanos, qué sé yo, a decirles: mira, estoy sano, mira, ya me he recuperado. Tan maravillados del beneficio, de la bondad del Señor. Esa podría haber sido una razón quizás, y que ni tiempo han tenido de acordarse de quién los ha sanado. No han tenido el tiempo, o sea, se han maravillado tanto con la bendición que han olvidado al beneficiario, al que les ha beneficiado. ¿Y cuántas veces no ha pasado quizás eso en nuestras vidas? ¿Cuántas veces pedimos algo? Pedimos que se nos sane, pedimos que se nos solucione un problema económico, que se nos solucione tal vez un problema familiar. Y cuando llega el milagro del Señor, nos regocijamos y nos deslumbramos por el milagro que el Señor ha hecho. Y no nos acordamos de quién hizo el milagro y no agradecemos. Podría haber sido eso una situación, ¿no?, de estos 9 que no han venido. Otra hipótesis, por decirlo de alguna manera, quizás hubiese sido un corazón orgulloso, quizás, de decir que se lo merecían. O tal vez de decir: Jesús se dedica a eso. Él sana, esa es su labor. Y me sanó, bueno, a eso se dedica, ese es su trabajo, esa es la fama que tiene ese señor, entonces, qué bueno. Y nada más, tal vez lo dejaron ahí y siguieron. Muchas veces, queridos hermanos, también pasa lo mismo con nosotros. Pensamos que tenemos un Dios que está obligado a bendecirnos, a hacer milagros en nuestra vida, gracias hermano, a cumplir todo lo que yo le pida. Cuando estamos totalmente equivocados, porque quienes debemos estar al servicio de Dios somos nosotros y no Dios a nuestro servicio. Quiero darles un pequeño ejemplo. ¿Cuántos aquí son papás? Deben haber varios papás. ¿Y cuántos son hijos? Todos, yo creo que somos hijos, todos tenemos papás. ¿Qué sucede entre padres e hijos? Cuando uno se vuelve papá, está el bebé ahí pequeñito y tiene que estar velando por el niño, por el bebé, criarlo, cuidarlo, darle alimentación, y cuando crece igual, velar por su salud, por sus estudios, por todos los gastos que conlleve ese hijo, ¿no? Y lo hace el papá con mucho amor. Pero ¿qué sucede? A veces las personas empezamos a tender a pensar que tenemos el derecho de recibir todo lo que recibimos. ¿A qué quiero llegar? Queridos hermanos, alguna vez me ha tocado escuchar decir a algunos hijos a sus papás que ellos tienen la obligación de disponer todo de ellos para su bienestar, que ellos
no han pedido venir a este mundo y que no tienen la culpa de nada y que los papás se tienen que encargar de todo. ¿Ustedes creen que una persona que piense de ese modo va a tener un corazón agradecido? Jamás. Esa persona va a crecer en orgullo a una manera exponencial, queridos hermanos. A veces pensamos que tenemos el derecho y estamos mal, queridos hermanos. O a veces pasa lo mismo entre nosotros y Dios. A eso quiero llegar. Es como, Él es mi papá celestial, mi papá todopoderoso, y que haga, que obre. Es una posición muy equivocada. Ese no es el corazón de una persona sincronizada al corazón del Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque eso no nos va a llevar al agradecimiento. Queridos hermanos, ¿cuántos estamos o hemos pasado por estas realidades? ¿Cuántos? Tal vez alguna vez nos ha tocado. ¿Cuántas veces hemos pasado por malos momentos y nos hemos olvidado del Señor cuando ha llegado su bondad a nuestras vidas? Pedimos, lloramos, nos arrodillamos al momento de rogarle al Señor una bendición, una solución al problema. Llega la solución, lo primero que hacemos es como decíamos antes, deslumbrarnos por el milagro del Señor y no doblar nuevamente rodillas y decir: Señor, gracias. Gracias porque has escuchado mi oración, has escuchado mi clamor, has escuchado mi necesidad, mi preocupación. No nos olvidemos. Debemos de aprender a ser agradecidos y vamos a ver más adelante, poco a poco, lo importante que es ser agradecidos, la importancia que tiene el agradecimiento en nuestra vida. Queridos hermanos, Dios necesitará de nuestra gratitud. ¿Será que Dios necesita que yo le agradezca? Amplío un poco más la pregunta. ¿Dios necesitará algo de mí? Queridos hermanos o hermanas, si estabas pensando quizás que Dios necesita algo de ti, quiero informarte que Dios no necesita nada de ti. Él es Dios todopoderoso. Nosotros necesitamos de Él. Querido hermano Eddie, ¿Dios necesitará de su servicio? No lo necesita. Y esto puede chocar un poco y es muy bonito, pero meditar en esto, queridos hermanos. Dios no necesita que le sirvamos en esta iglesia. No necesita. Dios es Dios y ya está en su gloria y en su plenitud. ¿Quiénes necesitan de Dios? Nosotros. Querido hermano, querida hermana, cuando tú aquí con mucha humildad vienes a servir, el bendecido eres tú. El bendecido eres tú. El que tiene más del amor del Señor eres tú. La bondad del Señor eres tú más. Y a veces pensamos que nosotros le servimos al Señor y yo estoy trabajando para ti, Señor. Yo he hecho esto, Señor. Quiero hacerte entender esto, hermanos. Ok, el hermano Eddie sirve ahí, como muchos líderes tal vez servimos en diferentes cosas. Pero ¿quién nos ha rescatado, hermanos? ¿Quién nos ha rescatado de nuestra vida perdida? ¿Quién nos ha dado una vida nueva? Entonces, al que me sanó le reclamo lo que por consecuencia la sanación yo hago. Lo digo de otra manera. Si gracias al Señor mi corazón cambió, mi vida cambió y ahora doy frutos conformes al Señor, ¿le puedo decir yo hago esto para ti? ¿Le puedo decir? Si el Señor no hubiese obrado en mi vida, queridos hermanos,
yo no estaría aquí predicando jamás. Y si estoy aquí teniendo el honor de dar su palabra, es porque Él ha obrado en mi vida. Yo no le puedo decir, Señor, yo he predicado para tu iglesia. Eso es absurdo. Yo no puedo decir eso. Más bien, gracias, Señor, porque gracias a tu obrar en mi vida, gracias por rescatarme y gracias a eso estoy dando los frutos conforme a tu amor, conforme a tu voluntad. Solo es una consecuencia a lo que el Señor ha hecho. Líderes y hermanos, no se equivoquen en pensar al revés. Son bendecidos cuando trabajan para el Señor. Son bendecidos. Ustedes son los que reciben el favor del Señor. Repito, el Señor no necesita de nosotros. No necesita de nosotros. Queridos hermanos, quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. ¿Ya lo tienen, hermanos? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice así, me estoy equivocando, perdón. Sí. Dice así: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Está hablando de un mandato de parte del Señor. El Señor nos pide dar gracias en todo, porque esta es su voluntad. Repito, esta es su voluntad para con todos nosotros. Ahora hay algo que quiero tal vez enfatizar en esta parte, porque dice, dad gracias en todo. No dice, dad gracias por todo. Queridos hermanos, yo no creo que aquí alguien dé gracias porque se le haya muerto un familiar. Dudo que alguien dé gracias. Entonces, dice, dad gracias en todo, no por todo. Podemos pasar circunstancias muy difíciles, muy duras, en diferentes ambientes de nuestra vida. Sin embargo, el Señor te dice, da gracias a pesar de eso, da gracias en todo, porque esa es la voluntad del Señor. Y les repito, el Señor tiene mucha sabiduría y Él sabe por qué nos dice eso. Les repito, el Señor no necesita de nuestra gratitud. Si damos gracias es porque nosotros vamos a recibir algo bueno de parte del Señor. ¿Cuántos han pasado momentos malos en esta semana, hermanos? Solo en esta semana. O todos han estado impecables y todo perfecto. ¿Cuántos tal vez no han tenido hasta una pequeña discusión con el hijo, con el hermano, con los compañeros de trabajo? ¿O cuántos no están pasando momentos muy difíciles en este momento? ¿Cuántos no están con incertidumbre, con dudas del futuro? ¿Cuántos no están preocupados con qué pase en nuestro país? El Señor nos enseña a dar gracias en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. ¿Cuántos aquí tienen auto? ¿O cuántos saben manejar? ¿O cuántos tal vez toman movilidad todos los días? Les doy el ejemplo de una persona que tiene auto. A muchos les toca pasar por diferentes problemas allá afuera, ¿no? O toparte con las personas más maleducadas tal vez, o con los tráficos más grandes que ni te vayas a imaginar, y justo cuando estás apurado. Parece algo hecho a propósito,
cuando estás apurado, trancadera, bloqueos, pan, que esto, que aquello. Y cuando no, no hay ni trancadera. Pero ¿cuántos en esos momentos de trancadera lo que no hacen es renegar y decir, ay, mira, estos bloquean de esta cosa que no tiene ni sentido, o solo saben molestar, o esto o aquellos? ¿Cuántos cuando tenemos algún problema no nos enfocamos únicamente en el problema? Únicamente nos enfocamos en el problema. Y eso es algo que debemos cambiar, queridos hermanos. Cuando pasa algo, no paramos de pensar en ese problema. Y llevamos el problema a más ambientes. Tal vez estabas renegando en el trabajo y llegas a la casa y te desquitas con tus hijos. O vienes, no sé, a la inversa, o el hijo viene de la escuela tal vez, o la universidad, y algo malo ha pasado y se desquita con el hermano. O tal vez le responde de una manera mala al papá, a la mamá. ¿Cuántos cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos necesidades, nos enfocamos únicamente en eso? Pues eso está mal, queridos hermanos. Y es algo que también yo estoy aprendiendo. Está mal. Porque cuando nos enfocamos únicamente en el problema, dejamos de ver toda la bondad de Dios a nuestro alrededor. Quiero darles un pequeño ejemplo. No sé si me pueden ayudar con las imágenes. ¿Cuántos tienen celulares con cámara? Yo creo que la mayoría, si no es todos, ¿no? ¿Alguna vez han usado su cámara? Yo creo que sí. ¿Qué pasa cuando enfocamos a un solo punto? Sucede como en esta imagen, o la siguiente, tal vez se ve igual mejor. Cuando enfocamos a un solo punto, queridos hermanos, con un lente de cámara, todo el alrededor se distorsiona. No se ve, no se ve. Aquí podemos ver bien enfocado esa plantita. ¿Cuántos saben lo que hay atrás? ¿Cuántos están seguros de lo que hay atrás? Lo que hay alrededor. No se ve, no se ve. Entonces, queridos hermanos, cuando yo me enfoco en mi problema, cuando yo me enfoco en mis afanes, solo veo eso. Y dejo de ver todo a mi alrededor. Y lo que es más importante, dejo de ver a mi Dios, porque me enfoco en el problema. Me enfoco en el problema y no hay otra razón de existir para mí que el problema, y hasta que ese problema no se vaya de mi vida, no voy a ver alrededor. Nos afanamos en ese sentido, queridos hermanos, mucho, mucho. Pero debemos cambiar. Queridos hermanos, debemos aprender a mirar todo nuestro entorno cuando estamos viviendo situaciones difíciles. Podrías estar quizás diciendo, ¿sabes qué? Estoy enfermo quizás. Estoy enfermo de tal enfermedad. Oras al Señor, pide, Señor, por favor, ayúdame a sanar, ayúdame con esta dolencia, esto, aquello. Uy, toda una lista de necesito, de ayúdame en esto, que no está mal. Pero ¿agradeces también en ese momento? Cuando tú estás enfermo, muchas veces, ¿qué hacemos? Nos enfocamos solo en la enfermedad. Pero no pensamos en que quizás nuestra realidad es mucho mejor que las de otras personas. Por decir, puedo tener, no sé, el reumatismo, me invento una enfermedad, pero puedo pararme. Ya es algo por lo que agradecer. Puedo ver, puedo escuchar, oír. ¿Eso no es algo maravilloso? Puedo venir a la iglesia, puedo escuchar la palabra, puedo, aunque sea, aplaudir al Señor, adorarle con mi voz. Pero me enfoco tanto en mi enfermedad y digo, ay no, Señor, por favor, quita esto. Señor, no, es que esto me está comiendo la cabeza. Y todo lo demás, toda la bondad que el Señor te muestra a tu alrededor, ¿acaso no es mucho? Queridos hermanos,
Es muy cierto también ese dicho que se dice, ¿no? Hasta afuera, que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. En este momento todos me pueden ver, todos me pueden escuchar. Si el día de mañana, Dios no quiera, tú pierdes la visión o la audición, te aseguro que vas a valorar como nunca jamás hubieses pensado en tu vida valorar el ver y el oír, o el escuchar, el sentir, el poder hasta comer quizás. Son cosas que parecen tan simples o damos por hecho que no nos imaginamos la gran importancia que tienen nuestras vidas. Y de eso se trata, no enfocarnos en el problema. Porque cuando nos enfocamos en el problema no vemos todo nuestro entorno, no vemos todas las bondades, toda la bendición de parte del Señor. ¿Cuántos estamos viviendo de este modo? Todos tenemos problemas, queridos hermanos. Y a los jóvenes o adolescentes, mientras más creces, más problemas hay en la vida, más retos, más cosas. ¿Cuánto uno no quisiera detener el tiempo y quedarse en niño? Pero, hermanos, ¿cómo vivimos? Esta es la manera en que vivimos nuestros problemas, nuestras carencias, nuestra falta de salud, nuestros problemas familiares, todas nuestras necesidades. No vivas de este modo, querido hermano. El Señor te dice, dad gracias en todo momento. Porque hay muchas cosas que agradecer día a día, sea cual sea la situación que estés pasando. Tú puedes pensar que es la peor situación y yo te puedo garantizar que hay más peores. Y hasta tal vez viendo y analizando las situaciones de otras, podrías llegar a pensar que tu situación es hasta de lujo. Así que no te enfoques en el problema, querido hermano, querida hermana. Mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor. Cuando nos enfocamos, queridos hermanos, en el problema o la dificultad que estemos pasando, esa situación tiende a volverse más compleja, más difícil, más grande. Pero cuando tú empiezas a ver todo lo que hay a tu alrededor y por sobre todo a poner los ojos en nuestro Dios, el problema se aminora, se achica. El problema tiene salida. Quizás alguien me pueda decir, hermano, no, yo estoy con este problema y yo oro y yo pido, pero yo me siento así, yo siento que no. ¿Saben cuál es la diferencia? La gran diferencia entre una realidad u otra es la fe que tú tienes. Todo es cuestión de fe, queridos hermanos. El Señor te puede hablar por medio de su palabra y decirte muchas cosas, pero tú tienes la fe para creer, para recibir esto y para estar convencido al 100%, sin duda, de lo que el Señor te dice. Cuando dudamos, aunque nos los digan al oído, queridos hermanos, no hay efecto. Es lo que les decía al inicio. Abramos nuestro corazón y recibamos la palabra con fe. Podemos recibir miles de palabras, miles de sermones, miles de prédicas de diferentes personas. Pero si tú no estás dispuesto a recibir la palabra con fe, no va a haber ningún cambio en tu vida. No va a obrar el Señor por medio de su palabra. Vas a seguir ahí con el mismo problema, quizás sigue orando, arrodillándote y en lo mismo, pero tu fe no está obrando. ¿Qué es lo que le gusta al Señor? Nuestra fe.
Muchas veces ha hablado de eso el Señor Jesús. La fe. Querido hermano, querida hermana, la fe verdadera y pura, por más pequeñita que sea, tiene poder. Y no es nuestro poder, es el obrar del Señor en nuestras vidas. Es el obrar del Señor en nuestras vidas. Dejemos de luchar por nuestras propias fuerzas, enfocándonos nosotros en el problema, y dejemos de tener tan poca fe también. Pidamos al Señor fe, si es que nos falta. El Señor te va a otorgar la fe que tú necesitas y te va a dar esas fuerzas para salir adelante, o te va a sostener en el momento de la tormenta, porque a veces las cosas no se van de la noche a la mañana. Es conforme a la voluntad del Señor, pero el Señor está ahí. El Señor está ahí y Él te sostiene, pero hazlo con fe. Hazlo con fe, querida iglesia, y van a ver la gran diferencia que hay. Valoremos y agradezcamos todo. Tenemos que ser bien detallistas con nuestro Señor, bien detallistas. Agradece todos los días por todo aquello que sí hay en tu vida, obviando el problema, obviando la carencia, obviando la necesidad. Agradece, porque ese corazón de agradecimiento se va a alinear al corazón del Señor y vas a poder recibir paz, vas a poder recibir calma, vas a poder recibir esperanza, vas a poder recibir fe para poder salir de esa situación, reconociendo que también estás siendo muy bendecido, que el problema no debería opacar toda tu vida, ni desvalorizar los momentos que tal vez estás dejando de lado por estar tan afanado en algo o por estar tan afanado en un problema. Queridos hermanos, muchas veces por los problemas empezamos a estar hasta amargados. Dejamos de ser felices, dejamos de gozarnos en la presencia del Señor por ese afán, por esa preocupación, por ese problema. Dejamos de disfrutar un buen momento con los hijos, con los amigos, con los hermanos en la iglesia, porque el problema está aquí, ¿no? Y yo no lo quiero sacar. El enfoque está ahí, pero yo no me doy cuenta. A mi alrededor hay muchas más cosas, muchas más bondades de parte del Señor. Muchas más cosas que agradecer y que disfrutar de su bondad. No todo es el problema. Y mirando al Señor y poniendo el enfoque en Él, te aseguro que el problema cambia de perspectiva. Cambia. Cambia, querido hermano. ¿O no lo crees así? Antes hablaba hace un momento de la queja. Y también es un tema bastante importante. Como les decía antes, la queja solo va a alargar, incluso va a alargar nuestro proceso difícil. Si tú crees que quejándote de todo, incluso al Señor, las cosas van a volverse o solucionarse más rápido, pues no. Porque el Señor no está esperando quejas, el Señor está esperando fe, humildad, agradecimiento. Eso está esperando el Señor. La queja alarga el proceso, la gratitud lo acelera. ¿Cuántos conocen la historia del pueblo de Israel? Yo creo que muchos. Y el que no la conoce, pues el pueblo de Israel estaba esclavizado, ¿no? Por el pueblo egipcio. Y han tenido que exiliarse y estar en el desierto. ¿Cuánto tiempo han estado en el desierto? Muchos años, muchos años. Pero en este tiempo, ¿qué ha pasado? El Señor siempre ha estado presente. Ha habido una columna de fuego, muchos habrán escuchado eso, una nube que los acompañaba en todo momento. Tenían el maná, todo el pueblo tenía provisión.
Tenían todo para poder sobrevivir al menos y estar tranquilos. Pero ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Queja tras queja tras queja, o que este problema, o que sabes que nos hace falta un rey, o esto, o que bla, bla, bla. ¿Y dónde está el poder contemplar el beneficio, la bondad, el amor del Señor para con todos ellos? Ha quedado de lado. Entonces, otra enseñanza, queridos hermanos, no seamos como el pueblo de Israel. No seamos como el pueblo de Israel. Agradezcamos lo que Él ya nos da, lo que Él nos está bendiciendo día a día. Sigamos pidiendo por el problema, por la situación, claro que sí. Pero que eso no opaque todo. Que eso no te consuma toda tu energía, que eso no te consuma todos tus pensamientos, que eso no amargue tu corazón. Pon la mira en el Señor para que ese problema tenga su pequeño espacio, pero puedas valorar todo lo demás. Vamos a Filipenses 4:6, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice, hermanos? Por nada. ¿Saben lo que significa nada? Nada es algo absoluto, es una palabra que habla de un total, de un 100%. No está diciendo de un 99, de un 80. Dice nada, o sea, nada. Queridos hermanos, por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante del Señor. Palabras importantes, nada, por ningún afán, ningún problema, ninguna situación difícil, ni la peor, queridos hermanos, ni la peor. El Señor lo dice por algo, es muy sabio. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante del Señor. El versículo 7. La acción de gracias, ¿qué te va a traer? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir que sobrepasa todo entendimiento? Que tú puedes decir, no, es imposible, o esto no, desde mi forma de pensar no va a funcionar, o no creo en esto, desde mi lógica, desde mi razón humana, no va a suceder, o no se puede, o está difícil esta situación. Pero el Señor te dice, todo lo que sobrepasa tu entendimiento y la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Él, querido hermano, Él, querida hermana. ¿Saben qué? Cuando pedimos sin agradecer, queridos hermanos, nuestra oración se vuelve en una lista de quejas para el Señor. ¿Ustedes creen que es bonito eso? Hagamos el ejemplo nuevamente del padre y del hijo o la hija. Que la hija venga cada día a decirte, ay, necesito esto, me falta esto, sabes que tengo este problema y aquello, que ya no aguanto más esta situación, que me he ido mal en la universidad o estoy mal en el trabajo, o que sabes que tal problema, esto, y todos los días. ¿Y en qué momento agradece la hija? Cuando la hija viene y dice, o el hijo, gracias pa, gracias por la comida, gracias por solventar mis estudios, gracias
por tu amor, por tu tiempo, por tu predisposición, por tu cuidado. Todas las cosas, ¿dónde están? Lo mismo sucede con nuestro Dios. No se ve bonito. Razonémoslo desde ese punto de vista. Si vamos a pedir algo al Señor, que antes sea porque hayamos agradecido por lo menos 10 cosas. Antes de pedir, querido hermano, agradece. Que esa sea una regla de tu oración. Y yo creo que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Si yo tengo una necesidad, amén, la voy a llevar al Señor y se la voy a dar a conocer. Pero antes le voy a dar gracias por muchas cosas que Él está haciendo en mi vida. Eso te va a llevar a tener una comunión más íntima con el Señor. Eso te va a ayudar a desarrollarte espiritualmente, a madurar. No dejemos que la queja abarque toda nuestra oración. No, siempre con acción de gracias, dice el Señor. Siempre con acción de gracias. Queridos hermanos, es fácil agradecer cuando uno se encuentra en la cima de la montaña. ¿Cuántos dicen amén? Es fácil, muy fácil. Pero ¿qué pasa cuando estás en el valle de sombras? Ahí no quiero, ¿no? Ahí no, qué difícil, no. Pero querido hermano, aunque estés en el valle de sombras, aún si miras bien a tu alrededor, está la bondad, la fidelidad, el amor y la predisposición del Señor para fortalecerte y cuidarte en ese momento. No lo olvides, no lo olvides. No dejes que la situación opaque todo tu entorno. Queridos hermanos, también la gratitud es una muestra de humildad, como les decía al inicio. Y eso también implica someterse a la voluntad del Señor. Cuidado. No pongamos órdenes a nuestro Señor, como les decía antes. Él es Dios. Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y si quizás tú estás pidiendo de manera equivocada, con humildad, acepta la respuesta del Señor. Con humildad, porque sabes que en Él puedes confiar. Sabes que en Él puedes vivir confiado, como dice la palabra. Sabes que Él no falla y sabes que su voluntad siempre va a ser ¿qué? Buena, agradable y perfecta. La perfección, algo que nosotros no tenemos. Perfecta. Todo esto que, hemos estado hablando, tiene que ver con un ámbito terrenal. Pero para mí ahora viene la parte más importante. Y algo por lo que deberíamos agradecer mucho más. Sigamos leyendo, por favor, la historia que estábamos leyendo en San Lucas 17. Nos habíamos quedado en el verso 16. Vamos a seguir con el verso 17. Lucas capítulo 17, versículo 17. Aquí viene lo más importante, lo más preciado, lo de mayor valor para agradecer en todo momento como hijos de Dios, como cristianos. Si tú lo vas a ver con una mente humana, es vano. Estos son con los ojos de un hijo de Dios. Dice así, versículo 17. Recordemos que venía solo una persona a agradecer la cura de la lepra. Y este era samaritano. Y este en humildad se postra en tierra a sus pies, a los pies de Jesús, dándole las gracias. Y este era samaritano. Versículo 17. Jesús le dice a esta persona, a este samaritano: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Versículo 19. Y le dijo Jesús a este samaritano: levántate, tu fe te ha salvado. Queridos hermanos,
10 personas con enfermedad de lepra reciben el regalo de la sanidad. Solo uno vuelve agradeciendo, rendido a los pies de Jesús. Solo uno. Y a este uno es que Jesús le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Quién ha recibido el mayor regalo? Esta persona samaritana que ha vuelto. ¿Por qué? Por su humildad delante del Señor, por su agradecimiento. El agradecimiento tiene poderes mucho mayores de los que tú podrías imaginar. El agradecimiento te lleva a otra dimensión, por decirlo de alguna manera. Estamos aquí en una dimensión terrenal y pasamos a más allá, a lo espiritual, a la salvación, a la vida eterna. Un pequeño ejemplo más para más o menos que entiendan esto. Vamos a poner el ejemplo de que yo me encuentro a 2 personas desconocidas en la calle. Desconocidas. Y les regalo una Biblia a cada persona. No las conozco, pero les doy mi número por si necesitan ayuda, por lo que sea, ¿no? Les hablo un poco del Evangelio. Y estas 2 personas, cada una se va a su casa, llega. Una, ¿qué hace? Agarra las Sagradas Escrituras y lo guarda en su biblioteca, por decirlo de alguna manera, como un libro más. La otra persona agarra esto y con mucha humildad y agradecido del regalo, empieza a ver qué es esto. Y empieza a vislumbrarse de toda la palabra del Señor y me contacta. Me dice: hermano, gracias por la Biblia que me has regalado. Sabes que me gustaría que nos veamos. Me gustaría que nos encontremos, vayamos a tomar un café. Quisiera que me expliques esto, esta parte. Mira, no lo he entendido bien, aquello. ¿Y qué sucede? Yo le respondo y le digo: ok, vamos, veámonos. Y empezamos a crear una relación, una amistad. Empezamos a crear una comunión entre nosotros. ¿Quién ha sido más beneficiado? Los 2 han recibido lo mismo, pero ¿quién ha sido realmente bendecido? Aquel que ha agradecido y aquel que quiere más. El agradecimiento nos va a llevar a lo mismo, a mayor comunión, mayor relación con el Señor y también a mayor dependencia de Él, porque si yo agradezco es porque yo admito que tengo límites, admito que yo soy imperfecto, que necesito de Dios. Si tú agradeces poco, querido hermano, pasa lo contrario. Entonces, el día de hoy hay un gran mensaje, gran mensaje. Queridos hermanos, esta mañana nuestra hermana Jacqueline hablaba un poco acerca del tema y quiero apropiarme un poco de su clase. Y nos daba una pequeña enseñanza y bueno, el versículo del día se me ha venido igual a la cabeza y era Job, capítulo 1, versículo 21, si mal no recuerdo. Y dice así, quiero leerlo y quiero compartírselos. Todos o la gran mayoría conocemos la historia de Job. Este señor era una persona de honra, recto, fiel, temeroso del Señor y tenía mucha bendición de parte del Señor. ¿Qué pasa? Por prueba de parte de Dios, de alguna manera, se le quita todo, no una parte, todo, incluso hasta su salud. ¿Y qué dice aquí Job? Job capítulo 1, versículo 1 dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito.
en todo momento. Queridos hermanos, ¿a qué quiero llegar? No vamos a llevarnos absolutamente nada de esta tierra. Está bien que trabajes por tu estabilidad, por muchas cosas, como decíamos antes, siempre manteniendo el enfoque en el Señor. Si tú manejas el enfoque en tus cosas o en tus logros, pues ya estamos mal. Pero al final del camino, tú te vas a ir así como viniste al mundo, sin nada. Tu profesión se va a quedar aquí. Muchos dicen, mi profesión hasta la muerte nadie me la quita. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Cuando te mueras ya de nada vale. Tu casa, tu mansión que hayas creado, no sé, bienes, tal vez tienes inversiones en Suiza o tengas una mansión en Miami. Todo se va a quedar aquí. Todo. Entonces, no desgastes tanta energía y peor tanta preocupación cuando nada vas a llevar. Otra cosa y muy bonita, Primera de Pedro 2:11. A ver si alguien me ayuda a buscarlo rápido. Primera de Pedro 2:11. Les decía, nada vamos a llevar. ¿Por qué? Quiero rescatar de este versículo 2 palabras claves. Nada vamos a llevar. La Reina Valera 1960 dice así: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Estas dos palabras quiero rescatar. Hay más mensaje obviamente en este versículo, pero dice extranjeros y peregrinos. Tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Ya no perteneces a este mundo. Tienes que estar totalmente consciente de eso, porque vas a vivir en reversa todo el tiempo con todas las cosas que hagas. Ya no perteneces a este mundo. Eres un peregrino, un extranjero. La Nueva Traducción Viviente dice así: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, estamos de pasadita aquí, de pasada, sean los años que vivamos, por la gracia y misericordia del Señor, estamos de pasada. Y no es malo, no deberías verlo como, ay no, yo no me quiero ir de aquí, yo no quiero morir, o ¿por qué? O mis cosas, o mi auto, o mi casa, no sé, mi trabajo. No te afanes. Ese no es el corazón que el Señor está pidiendo y buscando en cada uno de nosotros. No te afanes. Porque no eres de aquí, no perteneces a este mundo, dice, eres un extranjero, un peregrino, somos. Y en el momento que el Señor decida nos vamos. Y nos vamos, ¿a dónde? Vamos a leer Filipenses 3:20. Otro maravilloso versículo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. La palabra del Señor, queridos hermanos. No está diciendo esto el hermano David. Tal vez te inquieta, tal vez te molesta. Gloria a Dios si es así. Gloria a Dios. Queridos hermanos, Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice, en la Reina Valera en 1960, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Quiero recalcar esto, tu ciudadanía está en los cielos. Y todo esto es cuestión de fe, lo vuelvo a repetir, querido hermano. Tú no tienes esa fe de creer realmente esto no te va a llegar, no va a ser una obra en tu corazón, en tu vida. Estamos de pasada. Aunque te duela, y perdón si te digo esto, hermano, es un chasquido. Y yo sé que las personas mayores me van a dar razón en esto. La vida se pasa muy rápido. Muy rápido. Un día eres niño, joven, adulto y ya eres anciano. Así.
¿Y cómo estás viviendo tu vida? ¿En qué le estás invirtiendo? Nada vas a llevar. Trabaja por lo que necesitas, trabaja, obvio. Esfuérzate, pero tu mira no debe estar ahí. Tu mira debe estar en Cristo. En todo momento, en todo lugar, en toda situación, porque te vas a ir para allá, Dios mediante, ¿no? Si estás salvo. Para allá nos vamos. Y querido hermano, otra buena noticia. La casa que tienes aquí se va a deshacer, se va a derrumbar, ya no va a existir. Esa es buena noticia, me pueden decir algunos quizás. La buena noticia es esta, que tú tienes allá un hogar eterno. ¿Cuántos dicen amén? Eterno, allá está tu casa, allá te está esperando también los seres queridos que también no están ahorita. Eternidad, allá está tu castillo. Mira eso, allá está el Señor, allá esperando y va a ser maravilloso ese momento, eternidad. Con su sangre y amor, ¿quién sino el Señor puede